tocarles el siguiente tema, que es la conceptualización de proyectos Red, Red Plus o Red Más. Bueno, el concepto Red. Red es la nomenclatura para reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal en países en desarrollo. O sea, esto no aplica, los programas RED no aplican para los países que están desarrollados. Es solo para los países que están en desarrollo o de tercer mundo. Es el marco respaldado por las Naciones Unidas que apunta a frenar el cambio climático al detener la destrucción de los bosques, que RED significa la reducción de emisiones de deforestación y degradación de los bosques. El símbolo más implica que en su implementación hay componentes de conservación, gestión sostenible de los bosques con participación de población local y aumento de las reservas forestales de carbono. Entonces, eso es lo que quiere decir RED. ¿Por qué está dirigido a los países que están en vías de desarrollo? En esta diapositiva, lo que les traigo aquí es el globo. Los países que están en desarrollo, la mayoría estamos en las zonas tropicales y subtropicales, que es donde se concentran la gran cantidad de los bosques tropicales y que son a su vez grandes sumideros de carbono o grandes reservas de carbono. Entonces es una estrategia que busca mantener estos ecosistemas. RED. ¿Y cómo surge RED? RED vino, bueno, la primera, digamos que intervención se llevó a cabo en el 2005 en la Conferencia de las Partes de Montreal, donde Papúa Nueva Guinea trajo el tema de la reforestación, de la deforestación evitada, que era algo que no se tocaba, por increíble que pueda parecer para nosotros. El tema de las deforestaciones evitadas no era cuantificado. Lo que busca aquí es comenzar a cuantificar cuánto estamos perdiendo, qué es lo que significa esa pérdida de bosque. Así, la disminución sobre el papel de los bosques en la lucha contra el cambio climático volvió el debate internacional. En la COP13 de Bali del 2007, la Convención Mundial de Cambio Climático reconoció la reducción de emisiones de deforestación y degradación de los bosques RED como un mecanismo válido en la lucha contra el cambio climático. Entonces, se tocó primero en la COP de 2005, en la COP7 se validó, y de acuerdo al plan de acción de Bali se denomina RED Plus, a la reducción de las emisiones derivadas de deforestación y degradación forestal, además de la conservación, manejo sostenible, que es el símbolo de PLUS, y mejoramiento del stock de carbono de los bosques de los países en desarrollo. Bueno, continuando con este origen, porque no paramos por ahí. Luego, en la Conferencia de las Partes de 2010 en Cancún, se concreta formalmente, ya mediante una decisión, que esto sería como las resoluciones que salen de la COP, es la 16, en la cual se define que es RED, un enfoque de políticas e incentivos positivos sobre las cuestiones relativas a las reducciones de emisiones de deforestación, degradación forestal, el papel de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas de carbono en los países en desarrollo. Entonces, la Comisión Mundial de Cambio Climático definió los pilares de RED, indicando que siempre cuente con flujo de recursos financieros y tecnológicos adecuados y previsibles. Los países interesados deberán elaborar una estrategia o plan de acción para la implementación de RED Plus, definir un nivel nacional de referencia de las emisiones forestales o un nivel de referencia forestal, establecer un sistema nacional de vigilancia forestal robusto y transparente
para la vigilancia notificación. Y por último, desarrollar un sistema para proporcionar informaciones sobre la forma en que se estén abordando y respetando las salvaguardas al tiempo que se respeta la soberanía. Entonces, Red tuvo toda una historia hasta llegar a la COP10. Y en la COP10 lo importante es que se definió una resolución en la cual se formalizó el Red y se dieron cuáles eran las pautas que los países debían tener para poder hacer parte del programa de Red. Es un plan de acción, los niveles de referencia, un sistema nacional de vigilancia y buscar las salvaguardas en este programa que mantenga la soberanía de los países. Entonces, Red usa los mecanismos financieros de bosque. Ya en el 2013, en el marco de Varsovia, se logró un hito importante para Red. Ofrecieron los países la orientación clara respecto a los requisitos a cumplir en el contexto de obtención de pagos por resultados Red. Vincula el financiamiento a la implementación de las salvaguardas y el cumplimiento de los requisitos asociados. Comparado con los otros mecanismos para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el tema Red es complejo. Actualmente se discute la posibilidad de pagar a los países en desarrollo por el valor del carbono almacenado en sus bosques. Se considera que estos pagos podrían contribuir a revertir la deforestación, lo que otorga un mayor atractivo al manejo forestal sostenible. El gran reto aquí, a todo esto, y que ha frenado, digamos, de cierta forma, el avance, aquí estamos hablando de 2013, es cómo pagar y a quién se le va a pagar. ¿Cómo pagamos el carbón? ¿En qué sentido? Lo pagamos por gramos, por tonelada por hectárea. ¿Y a quién se lo pagamos? A las comunidades, a los gobiernos, a una empresa. Se crea una gran duda. Entonces, sobre los pagos de la decisión de Varsovia. Aquí están son las decisiones, la 9, la 10 de la COP19. Se establecen prerequisitos para acceder a financiamientos de pagos por resultados. Se otorga un rol fundamental para el Fondo Verde del Clima, que se conoce de otras entidades de financiación. Se reconoce la diversidad de fuentes financieras de mercados y no mercados. Y los países están invitados a nominar entidades nacionales u otros puntos las que coordinen acciones con la Secretaría de la Convención y puedan nominar entidades financieras para recibir los pagos por resultados. Entonces, estas entidades financieras pueden ser bancos o otro tipo de entidades. La financiación basada en resultados, que es el programa de trabajo sobre la financiación basada en resultados que se celebró en la COP, también llegó a completarse en Varsovia con la decisión 9 de la COP19, de la CP19. Había habido desacuerdos sobre el equilibrio en los mecanismos de mercados y no mercados basados como fuente de financiación de los pagos basados en resultados, con algunas partes en desacuerdo con el uso potencial de los mecanismos basados en el mercado para compensar los compromisos de mitigación de países del anexo 1. Los países del anexo 1 son los países desarrollados. Aunque la decisión aclara las posibles fuentes de financiación de red, reafirma que la financiación de red puede provenir de fuentes públicas, privadas, bilaterales, multilateral, en el párrafo 1. Reconoce la importancia del apoyo financiero adecuado, es predecible, así como la necesidad de ampliar y mejorar la eficacia de este apoyo. Se consiguen unos resultados concretos sobre estos asuntos. Las únicas decisiones que se ofrecen son el establecimiento de un centro de información en el sitio web de la Comisión Mundial de Cambio Climático que contendrá información sobre los resultados y los pagos. Este es algo que todavía
no, no está andando 100%, pero el tema de pagos por red es un gran desafío y que esperamos que en esta década ya las cosas puedan marcar o sean más fluidas. Bueno, les hablé de carbono azul. Red no visualiza únicamente carbono azul. Red visualiza todos los bosques que tenemos en estas zonas de países que están en desarrollo. Entonces tenemos bosques primarios, bosques naturales, bosques modificados, praderas, etc. Y aquí lo que les traigo a ustedes un poco, esta es una gráfica que es desfasada por el tiempo, pero refleja cómo ha sido el comportamiento, las pérdidas de los ecosistemas boscosos entre el 90 y el 2005. Si pueden ver, los bosques primarios, los bosques naturales modificados, ellos han tenido una tendencia de pérdida, a diferencia de las bosques de plantaciones, los seminaturales y otros tipos de bosques. Pero el gran desafío es cómo no perder estos otros bosques, los bosques primarios que son tan productivos, o los bosques u otros tipos de bosques, porque las tasas de pérdidas que tenemos son altísimas y nuestra región es lo que más pierde bosques. Es lo que les voy a traer aquí. Este mapa, o esta, digamos que es una representación gráfica de lo que ocurre a nivel mundial. A la izquierda, cantidad de bosques que crecen por países. Vemos que nuestras zonas son las que menos crecen en bosques. Estamos flaquitos, por ejemplo. Y del otro lado, de manera opuesta, somos las áreas que más pierden bosques cada año. Entonces, esta gráfica lo que muestra es que nosotros deforestamos muchísimo y no plantamos. Prácticamente estamos deforestando, y las tasas de deforestación son más altas, básicamente, que las tasas de restauración o reforestación, de forma natural o de forma hechas por el hombre, como les mostré aquí. Vemos que se pierden muchos bosques naturales y los bosques plantados también tienen su tendencia a aumentar. Pero lo que nosotros plantamos del bosque no se acerca a lo que se pierde, que es lo que muestra estas diapositivas. Bueno, y la importancia de las concentraciones de carbono. Estas concentraciones de carbono en los bosques son altísimas. Por eso es que son unos stocks que no podemos darnos el lujo de perder. Este es un gráfico de UCN que busca mostrar dónde están los stocks de carbono a nivel mundial. Aquí, por ejemplo, tenemos esta gráfica. Lo que quiere representar es más o menos cuánto que se puede captar. Hay que entender algo. Todos estos ecosistemas, ellos también emiten CO2. Todos emiten CO2. Pero la gran diferencia es que ellos consiguen captar más CO2 del que ellos emiten de forma natural. Si hay una intervención, un cambio en ellos, esta relación que les muestro puede ser diferente. Aquí la importancia de estos bosques en el cambio climático. Las zonas boscosas que vemos, por ejemplo las tropicales, y buscan una escala de colores. Si vemos las partes moradas, un poco más oscuras, son donde hay mayores fijaciones de carbono.
que están en nuestras zonas tropicales. Entonces, y donde están también los sumideros de carbono están en estas zonas tropicales. Tenemos una área muy importante también en las zonas templadas, pero no hacen parte de los mecanismos de los países que entran en el red. La mayor parte se encuentra en los trópicos, en las zonas tropicales. ¿Y qué buscamos con red actualmente? Y es que si seguimos con una tendencia igual a la que estamos, la tendencia va a ser solo una subida del clima. En vez, si nosotros conseguimos promover las acciones de red, podemos bajar ese aumento del clima únicamente con acciones de preservación, restauración, manejo adecuado de estos ecosistemas. O sea, nosotros tenemos actualmente aún tenemos la capacidad de buscar revertir la situación que hemos creado de cambio climático. Los bosques es una de nuestras armas para esto. No es la única, pero es una de las armas y que tenemos que cuidar porque la estamos perdiendo. Bueno, en los bosques de manglar, si pensamos en red, que son bosques y el carbono azul, la cobertura mundial de ecosistemas de manglar ha disminuido en los últimos 50 años como resultado del desarrollo costero, acuicultura, expansión de agricultura, tala de manglares para madera, etc. En 2007, la publicación en el Stern Review sobre la economía del cambio climático estimó emisiones globales por cambio de uso de tierra, principal deforestación, representan el 18% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Más recientemente surgió que hasta el 10% de las emisiones forestales globales provienen de la deforestación y degradaciones de los manglares, aunque estos cubren solo el 0,7%. O sea, de todo lo que se emite por pérdida de bosque, viene de la pérdida de los ecosistemas únicamente de manglares. Revertir la deforestación de los manglares y la degradación es por lo tanto vital para lograr reducciones de emisiones relacionadas con los bosques y para cumplir con los objetivos. Y se debe a que ese 0,7% no es solo la parte aérea, es el suelo, como les mencioné en la presentación anterior, la diferencia que hay entre el stock de carbono en el suelo de los manglares o de los ecosistemas de carbono azul en comparado con los terrestres es extremadamente mayor. Entonces, de ahí es que vienen estas grandes cantidades de emisiones de carbono por la pérdida de manglares. Y es justamente por perder su capacidad de sumidero de carbono. Porque un sumidero, el carbono llega, se instala, pero no vuelve a reexponerse. Al reexponerlo, reexponemos unas cantidades de carbono mucho mayores a las que representa únicamente una pérdida de un bosque. Bueno, la pérdida de estos bosques de manglar. Estas imágenes son todas aquí en Panamá, cerca de la ciudad de Panamá, donde nuestros desarrollos urbanísticos avanzan en muchas áreas de manglar o zonas costeras, y la pérdida y degradación de los bosques representa el 11% de las emisiones mundiales, siendo que contribuyen aún más al sector. ¿Quién contribuye más que el sector transporte? Que es el segundo emisor. O sea, las pérdidas de bosque generan los carros, los trenes, los barcos, los aviones, todo junto, es algo que llama la atención. Los bosques están entre los principales sumideros mundiales de carbono por su capacidad de almacenar dióxido de carbono en sus tejidos como madera, la celulosa, así como en los suelos al incorporar a partir de materia orgánica en descomposición. Por su rol que desempeña
mitigando el cambio climático, si se pierden, no se alcanzan las metas climáticas. Entonces, si realmente queremos una agenda verde y una agenda mundial que busque revertir la situación que están dando con el cambio climático, si no enfocamos en estas estrategias para preservar nuestros bosques, las demás acciones de nada van a servir. Básicamente eso es lo que el mensaje que quiere transmitir aquí. Bueno, aquí les muestro, este es un mapa del Ministerio del Ambiente que muestra entre el 92 y el 2008 cómo ha sido la deforestación en Panamá. Estos son que 92 a 2008 son solo 16 años. En esos 16 años, miren la cantidad de áreas que hemos perdido. Estas son fuentes oficiales. Este es el mapa actual de cobertura boscosa del 2012. En el cual la cobertura boscosa y de otros usos de tierra que cubre una extensión de 7.491.653 hectáreas, las cuales están divididas en 4 categorías de cobertura y uso de tierra. En su conjunto representan el 88.5% de la superficie terrestre del país. En primer puesto lo ocupa el bosque maduro, luego está los pastos, bosques secundarios y por último rastrojo y vegetación arbustiva. Eso es la huella verde que tenemos en nuestro mapa de cobertura boscosa de Panamá. ¿Y cómo está esa distribución boscosa? Digamos que de esos 7 millones de hectáreas que les mencioné en el slide anterior, tenemos que el 61, casi el 62% es bosque maduro. Tenemos 32% de bosque secundario. De ahí los restantes son los otros tipos de bosque. Vean que el manglar es solo el 3.9%. Panamá tiene casi 3.000 kilómetros de costa. Así que es algo a pensar. La cobertura boscosa de Panamá en 1947 era el 70%. O sea, de este mapa que ven aquí, en los años 40, era el 70% era verde, 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 verde. Actualmente esa imagen es solo el 35%. Entonces, es algo, realmente uno ver estas imágenes, los registros históricos, digamos que es el mayor comprobante de qué estamos haciendo, qué acciones estamos tomando y nuestro modelo económico de desarrollo, cómo van dando o cuáles son sus prioridades. La conservación de bosque no ha sido, digamos que uno de nuestras prioridades, y eso es lo que se demuestra con el decorrer del tiempo. Aquí les traigo otro mapa también a nivel nacional. Este muestra lo que es el carbono o la biomasa de carbono que puede estar en riesgo. Es un mapa del 2015. Entonces, este es un mapa, digamos que vulnerabilidad hacia la pérdida de carbono. Los puntos más oscuros son los que están más vulnerables a las pérdidas. Bueno, ¿y cuáles son nuestras causas de deforestación y degradación de bosque? Tenemos causas subyacentes o indirectas de la deforestación y
degeneración y causas directas. Las causas subyacentes podemos mencionar la falta de opción productiva sustentable, o sea, una persona a la falta de opciones económicas de donde obtener ingresos va a estas áreas naturales para extraer recursos. Asentamientos humanos resultantes de migraciones espontáneas, personas a la falta de la tenencia de tierra. Muchas veces estas zonas naturales son las que, como decimos en buen panameño, pagan el parto. Y las personas se instalan ahí en un proceso de ocupación de tierra, tenencia, a futuro, de todo un cambio. La falta de coherencia en las políticas para atender la pobreza, disminuir las desigualdades, la debilidad de las instituciones, el rezago tecnológico, ese que es digamos que, la voluntad de no avanzar en la tecnología o en el uso de tecnología para poder disponer de una mejor resolución o mejores panorámicas de lo que está ocurriendo. El desconocimiento de nuevos modelos productivos sostenibles y amigables con la biodiversidad. Por ejemplo, la falta de planificación sobre el territorio, la falta de cumplimiento del marco regulatorio. En el desconocimiento de nuevos modelos productivos y sostenibles amigables. Tenemos aquí en Panamá el modelo agrícola que es el que predomina es la producción de ganado. Y para tener ganado, lo que uno requiere es tierra. Si no me equivoco, la densidad que tiene el MIDA en Panamá es 1.2 por hectárea en las áreas mejores. O sea, para tener 100 vacas, necesitas tener por lo menos 90 hectáreas de pasto. En esa relación, 80 hectáreas de pasto, que es un área relativamente grande. ¿Por qué no cambiamos a modelos donde podemos tener una mayor productividad del suelo por hectárea por ganado? Un ejemplo. No hemos caminado hacia allá. Lo mismo para la agricultura de producción de granos u otras cosas. Hay modelos que pueden ser más eficientes. Hacia ese lado todavía hay una gran resistencia. La planificación del territorio. Por ejemplo, nosotros podíamos tener nuestros distritos a nivel nacional, todos con una zonificación de uso no por predios, sino por áreas. Estas son las áreas de conservación, estas son las áreas industriales, estas son las áreas para desarrollar puertos, estas son las áreas para desarrollar urbanizaciones. Esa clase de planificación no la tenemos. Falta de cumplimiento en el marco regulatorio. Hay muchas normas, tenemos muchas normas que, si bien lo mencionó el compañero, que en los estudios de impacto ambiental, el tema de las camaroneras, que se exige esto y el otro, no hay un cumplimiento ante las exigencias y muchas regulaciones que se dan. Bueno, ¿y cuáles podrían ser las causas directas que mostramos? Agricultura insostenible, que era lo que les estaba mencionando, ganadería tradicional, expansión de las infraestructuras, industria minera en zonas boscosas, extracción de recursos maderables para la producción de leña, carbón, la tala ilegal. Entonces, en 2016 el sector de silvicultura, extracción de madera y actividades, este es algo bastante así para poner sobre la balanza en temas económicos. ¿Qué es lo que representó para Panamá realmente deforestar? Nosotros tumbamos árboles y lo enviamos a otros países o hacemos muebles. ¿Qué es lo que eso representa? Bueno, eso no representó en el 2016 ni siquiera el 1% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cuál es realmente la necesidad o la importancia de seguir avanzando en esto? Si económicamente para el país, desde este punto de vista, no es rentable.
si lo ponemos en contraparte con todos los servicios ecosistémicos que nos pueden brindar los bosques. No solo los bosques de carbono azul, sino todos los bosques. Talamos bosques para ni siquiera dar el 1% del Producto Interno Bruto del país. Es una relación matemáticamente no eficiente. Bueno, ¿y qué podemos traer aquí? Las actividades que se contemplan en red, como les dije en un principio, que tienen que tener los países. Bueno, las actividades contemplan la reducción de las emisiones debido a la deforestación, reducción de emisiones debido a la degradación forestal, la conservación de las reservas forestales de carbono, gestión sostenible de los bosques y el incremento de estas reservas de carbono. Entonces, sistemas de viveros en escuelas o con grupos comunitarios, la protección de los manglares, todo esto nos lleva a esos puntos. Y los aspectos técnicos que debe abordar los países como parte de red. Todos los países deben tener un monitoreo. O sea, debe haber un sistema eficiente que pueda monitorear a nivel nacional los cambios en el uso del suelo. Esos mapas que les mostré anterior es un ejemplo del uso de esa clase de herramientas. Los mapas que se hacen de cobertura boscosa, que ellos tienen un periodo, cada tantos años hay que hacer uno nuevo. Él nos da una huella histórica de cómo era el antes y cómo es el ahora, y también nos ayudan a predecir a futuro. Entonces tiene que haber un monitoreo, un sistema robusto que pueda monitorear. Tiene que haber una línea base. Se plantea establecer una línea base nacional utilizando tasas históricas de deforestación y ofrecer créditos de carbono a los países que reducen las tasas nacional de reforestación con relación a un valor referencial. Sin embargo, este enfoque no considera a los países que han bajado sus tasas de deforestación. O sea, si queremos apuntar a que nos den algún beneficio económico como país, primero que todo tenemos que tener una tasa de referencia. Tenemos que saber cuál es nuestra situación para mostrar a futuro o mostrar de otra forma si esa tasa la hemos disminuido. Si no tenemos referencias para la deforestación, no podemos demostrar que estamos mejorando, estamos empeorando. Las fugas. Cuando las actividades de un proyecto desplazan los agentes de la deforestación fuera del área del mismo, en lugar de proveerlos con medios de vida alternativos, como siembra de árboles, intensificación de la agricultura, entre otras medidas. Para evitar las fugas se deben diseñar, implementarse, monitorear medidas específicas. Entonces, las fugas son más que todo las pérdidas por situaciones económicas de la población. La población muchas veces, por falta de alternativa, se convierte en una fuga y un agente de deforestación. La permanencia. Puede ser considerada permanentes las emisiones reducidas por la deforestación. A diferencia de otros sectores, las reducciones de emisiones de silvicultura pueden ser perdidas. Así sea, por la deforestación futura o por causas naturales como el fuego. Estas amenazas es mayor cuando las estructuras de gobernanza y tenencia de la tierra son débiles. Problema común en los países con altas tasas de deforestación. Entonces, muchas veces los proyectos de reforestación o las áreas protegidas ya declaradas que son bosques, la gente no tiene un sentido de permanencia si no tiene un dueño. Por ejemplo, ven las áreas protegidas. Es más, vamos a decir, una persona en la cual requiere buscar algún recurso económico a la falta de empleo,
una forma es buscar estos recursos en estas áreas naturales. Si esta persona tiene enfrente un bosque en una finca privada y al lado está el bosque en el área protegida, lo más probable es que la tendencia sea ir a la área protegida, porque no va a haber vigilancia, a nadie le va a importar, y a esto es que se refiere la permanencia. Tiene que haber un sentido de que ese bosque es mío, es de todos, y no es que es porque si tiene un dueño, entonces es de alguien. No, las áreas naturales son de todos. O de otra institución, es del país, es de todo el mundo. Y los riesgos, factores naturales o antropogénicos, pueden llevar a la deforestación de bosques que estuvieron protegidos en un momento. En el peor escenario, un proyecto de deforestación evitada retrasaría la deforestación por un periodo determinado. Los mecanismos RED deberán abordar las causas de la deforestación y proveer medios de vida sostenibles a sus agentes que conlleve a cambios estructurales que garanticen menores tasas de deforestación. Al final, una intervención determinada. Entonces, hay que buscar. Hay situaciones en las cuales es inevitable el no deforestar para poder hacer una actividad. Pero esta deforestación se puede limitar y disminuir al máximo en vez de buscar la situación normal, que es, por ejemplo, cuando aquí desarrollan un proyecto, la tendencia es limpiar el área totalmente. Se basa en un diseño que lo que busca es trabajar en un área totalmente sin árboles, sin vegetación ni nada, cuando en algunos casos podrían mantener cierta parte de esa vegetación y hacer un diseño un poco más amigable con el ambiente. Bueno, en el tema de monitoreo, en Panamá contamos con un sistema nacional de monitoreo de bosque, que tiene las funciones de recabar la información para el cálculo de las emisiones y absorciones netas de carbono en el país. Consta de tres componentes fundamentales: un sistema satelital de monitoreo terrestre, el inventario nacional forestal y de carbono, y el inventario de gases de efecto invernadero. Entonces, esto es una herramienta muy útil porque nos ayuda a tener también medidas de referencia. Si queremos saber la deforestación de un bosque en especial aquí en Panamá, a través del inventario de carbono podemos obtener una medida de referencia. La medida de referencia, eso sí, no significa que si yo tengo de referencia, digamos, 200 toneladas de carbono para una hectárea digamos, hipotéticamente en el volcán Barú, no quiere decir que si hago la medición, esa sea la medida exacta, puede que sea para más o para menos. Pero la medida de referencia ya te da un valor inicial con el cual trabajas. En Panamá, nuestra estrategia red, ella trabaja por bloques. Tenemos el bloque occidental, el bloque central, bloque metro y el bloque oriental. ¿Ya qué se debe? Porque tenemos que tener una estrategia nacional. La estrategia nacional, depende del país, o la trabaja por sectores, como lo hicimos aquí en Panamá, que la dividimos por bloques, o la trabaja de forma unánime como un país. Tenemos que tener niveles de referencia para emisiones, una línea base. Sale muy caro poder tener mediciones de carbono de todos los ecosistemas que tenemos y de en toda su proporción. A esto es que recae los niveles de referencia que se obtienen a través de los cálculos de carbono por país, que es lo que hace el monitoreo.
Eso nos permite trabajar con datos que no son, digamos que el real, pero nos acerca a una realidad y nos sirve de comparación. Los sistemas transparentes de mecanismos. Tienen que haber sistemas transparentes y los sistemas de las salvaguardas. Las salvaguardas son los compromisos internacionales que se mantengan. Que cuando uno tenga estos compromisos de proyectos, se busque mantener también los compromisos internacionales. Hay compromisos, por ejemplo, les doy un ejemplo. Hoy en día, en muchos proyectos se toma lo que es el género y que se haga mucho hincapié a la participación de la mujer. Eso es una salvaguardia referente a un compromiso internacional. La planificación de Red+ depende de reconocer y considerar las diferentes demandas de uso de suelo, así como considerar los beneficios y riesgos potenciales de las diferentes acciones Red+. Todos estos factores varían de un lugar a otro de diferentes maneras. Entonces, para que se genere los proyectos Red, tienen que haber 3 fases. La primera fase, todo proyecto Red tiene 3 fases, que es un compromiso para contribuir con la Estrategia Nacional Red. Entonces se firma el compromiso, se hacen las reformas, las consultas y las salvaguardas. Y luego tienen que tener una implementación de actividades Red y verificar pagos vinculados con resultados. Esto es lo que se tiene en el marco de la Comisión Mundial de Cambio Climático para los proyectos Red. Entonces, la fase 3 es una fase que aún no se ha implementado de lleno por los países. La mayoría de los países aún se encuentran en la fase 1. Si no me equivoco, ya Panamá, nosotros estamos en la fase 2, pero la fase 3 son muy pocos países los que la han llegado a implementar. Pero son fases que toman tiempo, porque tenemos que tener lo que le mencionaba antes, estrategia, niveles de referencia, entre otros. Y bueno, cuando hablamos de red a nivel mundial, tenemos los países, estamos en vía de desarrollo. Aquí tenemos algunos, en rojo están los que están recibiendo algún soporte por programas nacionales, y los que están en azul que reciben aportes desde otras fuentes. Este es un pequeño video. No sé si me permiten, tiene solo unos 2 minutos. Si ustedes me permiten, se los voy a presentar. Está en inglés. REDD is a new international framework to help stop deforestation. It stands for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries. Why do we need REDD? Because destroying tropical forests releases more carbon dioxide than the entire global transport sector. Without a solution to deforestation, there won't be a solution to climate change. Tropical forests also sustain half of all life on Earth and generate vital services for the planet, such as producing rainfall and cooling the land surface. And 1.4 billion of the world's poorest people also depend on these forests for their survival. How will REDD work? As well as reducing their own carbon dioxide emissions, under REDD, industrialized countries will pay developing nations to keep their forests standing. Until now, forests have only had economic value when cut for their wood or cleared for their land. An area of tropical forest the size of a football pitch is destroyed every 4 seconds. Increasingly, this is to satisfy global demand for products like timber, beef,
soy, and palm oil. So who gets paid under REDD? Countries that reduce emissions from deforestation, plus countries that continue to conserve large areas of intact forest, countries that plant new trees, and countries that only use their forests sustainably. When will REDD begin? Officially after 2012, if a new international climate treaty includes REDD. But we cannot afford to wait, because once lost, these forests will be gone forever. And how much will it cost? That's $1 billion question. To halve deforestation by 2020, financing for REDD will need to scale up to an estimated $38 billion a year. But doing nothing is a $1 trillion disaster every year. So how will REDD work? It will take more than just money. Many different stakeholders, from local farmers to national governments, will need to cooperate for REDD to be effective. REDD will only work if the needs and rights of Indigenous people and local communities are respected. If governance is strengthened to ensure that payments don't end up in the wrong hands, and if monitoring systems are put in place to ensure that emissions reductions are real and permanent. So what next? Business as usual is not an option. Forest destruction is accelerating climate change and damaging the Earth's life support system. REDD may be the last, best chance to save tropical forests. But to get REDD right, we need to get ready for REDD now. No hablamos inglés. ¿Aló, me escuchan? Sí, no hablamos inglés. Ok, bueno, el video lo que está mostrando es resumiendo un poco lo que yo les traje en la presentación, donde menciona que a partir del 2012 se hizo formal REDD, pero que de 2012 hasta la fecha las tasas de deforestación no han ido bajando. Tenemos una deforestación de casi que un campo de fútbol cada 4 segundos. La medida REDD lo que busca es que los países desarrollados busquen bajar sus emisiones de carbono y al mismo tiempo puedan compensar pagando a los países en vía de desarrollo esas emisiones que ellos tienen y que los países en desarrollo utilicen este dinero para la manutención de los bosques y de las comunidades que viven alrededor de ellos. ¿Por qué de las comunidades? Porque las comunidades que viven alrededor de los bosques, a la falta de ingresos, trabajo, la primera opción es siempre buscar el bosque y seguir talando. Y como les mostré, ¿cuál es la rentabilidad a nivel nacional de la actividad de deforestación? No llega ni siquiera al 1% del Producto Interno Bruto. Al contrario de cuál es la pérdida en relación al dinero por las actividades de deforestación, es mucho más grande a lo que se gana por vender madera. Entonces no es lucrativo y la tendencia tiene que ir hacia a un manejo sostenible de bosque y que haya un pago realmente por esta manutención. Ahora, Andrés, tal vez sería bueno que nos compartieras el link de la presentación y tal vez volver a verlo, bueno, los que lo quieran volver a ver y ponerle el modo de traducción de YouTube, ¿verdad? Sí, que sí. Saca subtítulos. Entonces, si podés poner el link del video en el chat, ahí sería excelente para poder ver. Excelente, lo voy a poner ya. Porque es excelente el video, ¿verdad? Y tu explicación también fue muy clara. Gracias, Andrés. Ahí está el link. Bueno, ahora podemos abrir el espacio a preguntas. Tenemos a Jorge Castillo.
Hola, buenos días. Yo quisiera hacer esta pregunta. ¿Qué instrumento, herramientas o métodos se utiliza para medir el carbono azul? Jorge, esa va a ser la siguiente clase. Ah, bueno. Y otra Vamos a, pregunta. ¿Qué efecto tendría, por ejemplo, para la población, principalmente cuando se deforestan los bosques y hay pérdida del carbono, como usted lo mencionó ahorita? ¿Puedes repetir la pregunta? Disculpa, ¿qué efectos hay sobre la población cuando hay una deforestación? Ajá, sobre la población humana, con respecto Bueno, a la pérdida del carbono. bueno, eso es relativo. Hay muchas respuestas. Puede estar relacionado a la dimensión de la pérdida. Aquí en el chat casi todos son de Panamá, tenemos participación de gente de afuera, pero les voy a traer un ejemplo. Todos han ido a Boquete o conocen Boquete. Quien vaya a Boquete y hable con las personas de allá les van a decir que hoy en día hace más calor. Boquete hace más calor. ¿Y a qué lo asocian? A la pérdida de bosque alrededor de Boquete. Eso podría ser un efecto, Jorge. No sé si le respondí con eso. Sí, muchas gracias. Para Boquete, para los que no son de Panamá, es un pueblo que se encuentra en la cordillera central, a 1000 metros sobre el nivel del mar, y en Panamá es famoso por tener un clima muy amigable. Nuestro país está en una zona costera, estamos en la línea aún ecuatorial, entonces siempre tenemos temperaturas arriba de los 23 grados todo el año. Tengo preguntas aquí de Jorge, no sé, ¿tienes otra pregunta? No, disculpe, se me olvidó quitar la manito. Ok, Lilian María Piedra. Muchas gracias. El tema de reservas de carbono es un tema que me interesa muchísimo y siempre me he tenido la duda de cuáles son los beneficios que reciben las comunidades locales una vez que se identifican estos sitios que tienen reservas de carbono, especialmente carbono azul, o por ejemplo manglares o pastos marinos, arrecifes de coral. Una vez que identificamos cuánto es la cantidad de carbono que hay ahí, cuál es el beneficio directo e indirecto que puede recibir una comunidad que lo motive a mantener ese ecosistema en el largo plazo. Ok, muy interesante su pregunta y está relacionado a los mecanismos para preservar bosques. No tengo un ejemplo de Panamá, pero te voy a dar un ejemplo de Ecuador. Y no está relacionado más que todo a carbono, pero sí directamente a la preservación del bosque. En Ecuador, ellos tienen un programa de concesión de bosque de manglar, donde los pescadores, ellos tienen una concesión de área en la cual pueden pescar, extraer conchas o extraer otros productos de forma sostenible, y al mismo tiempo ellos tienen que cuidar, vigilar y proteger ese ecosistema. Entonces, el beneficio de mantener el bosque es que lo puede utilizar para extraer eh, recursos económicos de forma sostenible, de tal forma que el ecosistema no se vaya a perder. Este tipo de concesiones también evita con que haya un avance en las camaroneras. En Ecuador ellos tienen una situación de camaroneras muy intensa y esa es una forma que el Ministerio de Ambiente muy efectiva de ellos, en las cuales han podido mantener muchas áreas de manglar.
Me dice Liliana si le respondí o le puedo traer otra. Sí, muchísimas gracias. ¿No tenemos más preguntas? Bueno, les pediré que hagamos un receso nuevamente de por lo menos 5 minutos, son las 11:16, para que volvamos a tocar el siguiente tema. Excelente, gracias Andrés. Entonces, tomemos los próximos 5 minutos.